ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. El ADN es una molécula compleja que contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, vivir y reproducirse. La estructura del ADN. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice, como la podemos ver en la imagen. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Los monómeros es una pequeña molécula de masa que está unida una a otros, cientos de ellos, por medio de enlaces químicos, formando macromoléculas llamadas polímeros. Los polímeros son macromoléculas formadas por una unión mediante enlaces covalentes de uno o más unidades simples llamados ácidos nucleicos. A continuación podemos ver cómo los monómeros uno a uno se van uniendo y van formando los polímeros que están unidos entre sí. A continuación vamos a ver la función principal del ADN, que es el almacenamiento de información necesaria para que las células hijas sean idénticas a las progenitoras. Muchas veces el ADN es comparado con un código genético, que es el conjunto de reglas que define cómo traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN. El ADN está compuesto de moléculas denominadas nucleótidos. Cada nucleótido contiene un grupo fosfato, uno de azúcar y una base nitrogenada. Una de las bases nitrogenadas que podemos ver es la adenina, que forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, y en el código genético se representa con la letra A. Seguimos con la timina, que es un compuesto derivado de la pirimidina, que es orgánica, es una de las 5 bases nitrogenadas constituyentes a los ácidos nucleicos, y en el código genético es representada con la letra T. A continuación seguimos con la guanina, es una de las bases nitrogenadas púrica que forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, y en el código genético se representa con la letra G. Por último tenemos la citosina, es una base nitrogenada que forma los ácidos nucleicos ADN y ARN, y en el código genético es representada con la C. Estas bases son las que determinan las instrucciones de ADN o el código genético. De forma parecida a cómo se pueden combinar las letras del alfabeto para formar una palabra, el orden de la secuencia del ADN de las bases nitrogenadas forman los genes, diciéndoles cómo generar proteínas. Otro tipo de ácido nucleico es el ácido ribonucleico, el ARN, encargado de transmitir la información genética del ADN a las proteínas, como lo podemos visualizar en la imagen. A continuación encontramos la replicación del ADN o la duplicación. Es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única se obtienen 2 más clones de la primera. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos la estructura del ADN original,
Acá tenemos el ARN o el ácido ribonucleico que está generando una copia exactamente igual a la inicial del ADN. Y se pueden formar uno o varias copias de ella. En esta imagen podemos ver el núcleo de la célula, la estructura del ADN, el ARN o ácido ribonucleico que está generando la replicación hacia las proteínas o cadena aminoácida. El ADN necesita replicarse cada vez que una célula madre quiere formar células hijas y esta es semiconservativa. Quiere decir que una doble cadena madre le da una de sus hebras a una de sus hijas y la otra hebra a su otra hija. Al momento de sintetizar nuevas cadenas hijas, cada una de ellas lleva la mitad de la información original. El ADN sirve como molde, se realiza en la horquilla, la replicación, el ADN que va a ser replicado ingresa por la parte izquierda y la otra hacia la parte derecha. Luego, con ayuda de la helicasa, que es una enzima, rompe las cadenas y así se desenrolla el ADN formando cadenas simples, que estas cadenas son la 3' y la 5'. A continuación vamos con la transcripción del ADN. Bueno, pues en cuanto a la transcripción del ADN, corresponde a la síntesis del ARN a partir del ADN. Para que la transcripción se inicie, deben existir señales al interior de la célula que indiquen qué genes deben expresarse, como lo vemos claramente en la imagen. A partir del ADN se sintetiza una molécula de ARN complementaria. Bueno, finalmente hablaremos algo acerca de la traducción. ¿Qué es la traducción? Es el paso de la información transportada por el ARN-M a la proteína. Los elementos que intervienen en el proceso de traducción son los aminoácidos, los ARNT, los ribosomas, el ARNR y proteínas ribosomales. El ARNM, enzimas, factores proteicos y nucleótidos, trifosfato, ATP y GTP. Se debe tener en cuenta que los aminoácidos por sí solos no son capaces de reconocer los tripletes del ARNM, de manera que necesitan unirse al ARN de pequeño tamaño, llamado ARN adaptador, ARN soluble o también se puede llamar ARN transferente. A continuación damos por terminada la exposición del ADN. Gracias.